Soy Verdina de un planeta verde, investigadora sideral, con una misión pero importante, hacer para los meus collacios el gran mapa universal. Güey y un día normal nel planeta verde. Y un planeta que está bien llueñe de la Tierra, pero ye precioso. Inda ye desconocido pa los humanos. Allí viven unos seres que parecen faves, pero no son faves, como les nueces faves. Son grandes y bien inteligentes. Diría, en sin miedo a equivocar, que son los seres más inteligentes de todo el universo. Ahora tienen un proyecto bien ambicioso, que lleva a hacer el mapa más completo del universo entero. Para ello, tienen un equipo de investigadores especializado en la geografía espacial que faen viajes siderales en cohetes con la tecnología más moderna. Una de esos investigadores ye Verdina. Esta ye Verdina. Agora está falándonos na so llingua materna, el verdiano. Pero como son tan chistos, son capaces de falar cualquier llingua del universo. A que sí, Verdina? Tú puedes falarnos nuna llingua que entendamos? Claro, eso no es un problema para mí. Así no entiéndesme. Sí. Mucho mejor. Gracias, Verdina. Ahora, puedes decirme, tú allí, nel planeta verde, ¿qué faes? Aquí facemos muchas cosas. Póngote por caso, güey. Ahora mesmo estoy haciendo la maleta para colar de exploración sideral. Voy a agarrar el mi cohete y hacer una ruta por los planetas y por las galaxias para descubrir nuevos mundos y poder incluirlos en el mapa que estamos haciendo. El mejor mapa y el más completo del universo entero. Si vos apetece, podéis acompañarme en el mi viaje sideral. Claro que sí. Prestaríanos muchísimo, Verdina, acompáñate en este viaje. Y Verdina arrancó el cohete y coló. Atravesó planetas, atravesó galaxias, estrellas, de todo. Nun momento, de llueñe, nun territorio desconocido, vio daqué que parecía una antena. Acercóse. Pensó que podía utilizarla para mandar noticias a los sos collacios del planeta verde. Así entamó Verdina la operación de aterrizaje. Verdina dexó el cohete bien curiosín aparcao no que creía que yera la antena. Pero en realidad nun yera una antena, yera el tellau d'un horrio asturiano. Entonces apeóse y entamó la investigación nel planeta Tierra. Un mundo inda desconocido pa Verdina. Estaba yo viajando en el mio cohete, de sopitu topé con una antena. Fui para allá a verla más de cerca. Resultó que antenas son un yerra. Estaba
yo viajando nel mio cohete, de sopito topé con un'antenna. Fui para allá a verla más de cerca. Resultó que antenas son un yerra. Soy Verdina de un planeta verde, investigadora sideral, con una misión per importante, hacer para los mios collacios el gran mapa universal. El cohete estando empotrado, bájeme a ver qué sucedió. Estaba todo un verde alrededor, que pensaba estar nel mio planeta. El cohete estando empotrado, bájeme a ver qué sucedió. Estaba todo un verde alrededor, que pensaba estar nel mio planeta. Soy Verdina de un planeta verde, investigadora sideral, con una misión per importante, hacer para los mios collacios el gran mapa universal. En de les antenes nun día en casa, pero he quitado una bien a gusto. Este va a ser el mi campamento, mientras voy explorando el planeta. En de les antenes nun día en casa, pero he quitado una bien a gusto. Este va a ser el mi campamento, mientras voy explorando el planeta. Soy Verdina de un planeta verde, investigadora sideral, con una misión per importante, hacer para los mios collacios el gran mapa universal. Y así na foi como la nuestra amiga Verdina, la exploradora sideral, instalóse en el Orru y entamó la investigación para incluir Asturias nel mapa más completo del universo entero. Soy Verdina de un planeta